¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por ser parte de esta entrevista a fondo. Hoy con un hombre que lleva en el cargo aproximadamente un mes y días, que en principio lo asume de manera subrogante y luego ya con el transcurrir de las semanas es ratificado. Me refiero al gobernador provincial de Valparaíso, Gonzalo Ledantes. ¿Cómo está, Gonzalo? Un gusto tenerlo acá. Hola Bernardo, un gusto para mí venir a visitarlo. Bien, Gonzalo, pues estoy bien. así lo veo, más delgado, sí. Bueno, hace bien también. Avatares del cargo, ¿no? No, yo creo que es bueno tener, De todo un tratar de poco, adelgazar, sí. de todo un poco, Gonzalo. Oiga, no, pero recuerdo que el día 18 de octubre lo llamo y le digo, oye, Gonzalo, así que usted queda de gobernador subrogante de Valparaíso. Y claro, al día a las 0 horas se lo ratifican, porque esto fue a través de un comunicado que salió desde la Seremi de Gobierno de la región. Y al otro día comienza esto, por lo menos en la región, ya ese viernes 18, ¿no es cierto?, a nivel nacional en Santiago, comienzan los primeros hechos de violencia, estallido social. Y al día siguiente en nuestra región, lamentablemente, esto comienza a repetirse y con resultados muy complicados. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue ese momento para usted? Porque si bien usted, ¿no es cierto?, como autoridad sigue el mandato, pero yo creo que a nadie, llegado un momento, le gustaría estar en una situación así tan complicada y tan conflictiva. Yo creo que fue como para todos, digamos. El día 18 efectivamente renunció la gobernadora, entonces me informaron que al día siguiente, este sábado 19, tenía que ser suplir como gobernador suplente la gobernación de Valparaíso, pese a que era en ese minuto todavía Seremi de Energía. Tenía un montón de cosas programadas ese día, pero en función de lo que pasó y entendiendo cuál era esta nueva función que tenía que asumir, a trabajar nomás, pues. La Bueno, verdad es pero que disculpe, pero seamos francos. Usted en otras oportunidades también había subrogado lo que era la gobernación provincial de Valparaíso siendo Seremi de Energía. así, había subrogado Valparaíso y Marga Marga en otra oportunidad. Entonces conocía bien cómo funcionaban las gobernaciones, cómo funcionaba el tema de gobierno interior y la verdad es que yo creo que uno... Mira, hay varias cosas. Primero, Dios sabe por qué hace las cosas y en el fondo Dios quiso que estuviera en ese minuto, en ese lugar y mi única obligación, que es la que he tenido toda mi vida, es si te encargan de hacer algo tenés que hacerlo y lo mejor posible. Y eso fue con un desgaste sin duda, pero es el desgaste que hemos tenido todos. Cuando uno ve a los carabineros en la calle, la verdad es que se le quitan todos los cansancios, todos los problemas, porque ellos sí que están desgastados, ellos sí que están cansados, ellos sí que han hecho mucho por esto. Nosotros hemos tenido accidentalmente que estar en un cargo, en una función donde tratamos de poner lo mejor de nosotros para poder solucionar esto. Ahora, Gonzalo, ¿cómo son esos primeros días? Sobre todo con su oficina, ¿no es cierto?, ahí en el edificio Melgarejo, muy cerca de lo que pasaba en el centro de Valparaíso, en una calle Cóndel, en un supermercado, que lo saquean, que lo incendian, ¿no es cierto?, con situaciones demasiado complejas y que centran a la ciudad de Valparaíso quizás como uno de los íconos, y es lamentable a nivel nacional, de la violencia, de los saqueos, de esta situación que estaba ocurriendo. Bueno, la verdad es que el primer día nosotros, el día sábado, nos reunimos muy temprano con el intendente, que nos citó a una reunión. Después, cuando ya veíamos cómo se podía venir la situación, una reunión con el comité policial al mediodía, luego a las 5 de la tarde, y a esa hora ya sabíamos más o menos todo lo que iba a ocurrir en las horas siguientes. Y a esa hora entonces se tomó la decisión por parte del intendente que nos trasladáramos a otro sitio, que es el lugar donde se reúne el lugar alternativo donde se reúne el Comité Operativo de Emergencia. Este no era un Comité Operativo de Emergencia porque era más bien una cuestión policial y nos dirigimos hacia el Regimiento Maipo, donde están todas las acomodaciones para poder realizar los trabajos operativos. Y una vez que se dio que el presidente decretó el estado de emergencia, nos constituimos luego en la primera zona naval, que es donde estaba el puesto de mando del almirante que quedó a cargo de la zona. Eso fue en los días sábado y domingo. Luego, a contar de eso, a contar del lunes ya comenzamos muy temprano en la primera zona naval y luego a la oficina. Así que tenía vista desde mi oficina. Yo estuve todos los días en la oficina, nunca salí de ahí porque
porque en el fondo ese es mi lugar de trabajo. Exacto. Y nosotros tuvimos varios días que tuvimos que sacar a la gente del edificio un poco más apresurada, un poco menos apresurada, porque inicialmente las marchas iban contra el edificio de la Intendencia, contra el Congreso y contra el edificio de la Intendencia. Yo permanecí ahí, teníamos carabineros que estaban resguardando el edificio, teníamos los conserjes, creo que uno tiene que tratar de acompañarlo hasta el último minuto. Y eso fue lo que hice, y la verdad es que los carabineros, lo que te decía antes, se portaron muy bien, y ellos fueron un gran apoyo y lograron contener y evitar que se generaran, sabemos que se generan muchos daños, pero si no es por los carabineros, si no es por en ese momento por las Fuerzas Armadas, los daños habrían sido muchísimo mayores. ¿Pero qué le parece que surgen críticas de inmediato cuando se declara este estado de excepción constitucional de emergencia por la salida de los militares, en este caso, ¿no es cierto?, de los infantes de Marina acá en nuestra región a la calle, de los propios por el accionar de los propios carabineros, que surgen críticas, que se hablan de violación a los derechos humanos? ¿Qué le parece todo esto que ha surgido, que incluso llevó a interponer una serie de recursos de amparo en los tribunales? Mira, la verdad es que es raro, es difícil de entender esto, porque, por ejemplo, te pongo el caso de alguna agrupación de comerciantes en Valparaíso, que los primeros días, dentro de los primeros días salen junto al alcalde de Valparaíso diciendo no queremos a los militares en la calle. Y 2 días después salen diciendo necesitamos a más militares en la calle porque queremos que nos protejan nuestros negocios. Bueno, en ese aspecto hubo Twitter, ¿no es cierto?, el alcalde de Valparaíso, Jorge Char, que por una parte decía que prácticamente se estaba terminando con la democracia con la salida de los militares, ¿no es cierto?, a la calle en Valparaíso, y días después dice que no dieron abasto y culpabilizar al gobierno, en cierto modo, por no haber sacado, no sé, o más fuerza o haber protegido mejor a Valparaíso después de esa situación. Que es muy fácil criticar, es muy simple criticar. Lo cierto es que hay que estar y hay que entender cómo son las cosas de verdad, cómo están ocurriendo. Y es fácil criticar que no hay suficiente fuerza y al mismo tiempo estar llamando a que sigan saliendo a la calle a atacar a esas fuerzas. Entonces, yo creo que uno tiene que ser muy responsable, sobre todo cuando es autoridad, sobre todo cuando tiene responsabilidades autoridades, sobre todo cuando hay dirigentes que son dirigentes, por ejemplo, del comercio, que están viendo que a su gente, a los comerciantes, están siendo violentamente atacados, que les roban, que les queman, que los saquean, que no pueden dormir en la noche, que están de verdad asustados porque pueden perder sus negocios porque hay grupos de gente que lo único que quieren es tratar de destruir o robar. Uno tiene que ser responsable. Si tú eres dirigente de algunos comerciantes, no puedes estar llamando a que no actúen las policías si las policías lo que hacen y lo que hicieron las Fuerzas Armadas también era proteger a esa persona. Sí, lo que tenemos que entender, y eso lamentablemente muchos lo vieron simplemente porque aquí había una acción contra los derechos humanos, aquí las policías, aquí las Fuerzas Armadas, lo que hicieron fue salir a proteger a la ciudadanía, a proteger a la ciudad. Aquí no se termina la democracia porque salen las Fuerzas Armadas a la calle, la democracia se termina si no somos capaces de contener a estas hordas de gente que querían solo destruir. Esta movilización nació como una movilización social y muy respetable, muy razonable. Los anhelos, las esperanzas, las frustraciones que demostraban eran tremendamente válidas. Yo creo que nadie puede decir en Chile que no está de acuerdo con muchas de las lamentaciones, muchos de los anhelos o muchos de los reclamos que presentaban. Un tema transversal. Absolutamente, desafortunadamente. Y eso creo que lamentablemente hay pequeños grupos que lo han aprovechado y que lo han aprovechado con un fin simplemente político, que han tratado de que el presidente deje de gobernar, que han intentado poner término a la democracia, porque al hacer que un presidente deje de gobernar, que fue electo con casi el 55% de los votos, decir que no tiene representatividad y tratar de que deje de gobernar, eso es afectar la democracia. No sacar fuerzas a que lo que hacen es tratar de defender a la ciudad y tratar de defender a los ciudadanos que viven ahí y que quieren vivir libres, tranquilos y con seguridad, que es lo que nosotros queremos devolver a la población. Queremos devolver la paz y queremos devolver la seguridad. Entonces, este movimiento que nace, yo creo, muy bien, con una demostración de una gran parte de la comunidad que decía, en realidad, la sociedad está aburrida, está cansada y necesita cosas. Hemos respondido, se ha respondido con todo y seguimos trabajando, tenemos que seguir trabajando. El problema es que este movimiento que nació por algo muy bueno, creo que se está transformando en algo que es realmente malo, porque lo que era la sociedad ahora se ha transformado en un individualismo y un egoísmo muy grande. Hay pequeños grupos que siguen haciendo llamados a las marchas, que siguen pidiendo una serie de circunstancias que no van al objetivo ni a la solución
precisamente de quienes salieron por millones a las calles a manifestarse y decir qué es lo que querían. Siguen haciéndolo con un egoísmo y pensando solo en sus intereses más bien políticos o ideológicos que los intereses de la sociedad. Ese egoísmo lo que está generando es que gran parte de la comunidad todavía se siente con miedo, todavía no se siente segura, lo único que quiere es conseguir paz y además estamos generando con esto un tremendo daño al comercio, un tremendo daño a la economía, no a la economía del país, estamos generando un tremendo daño a la economía de las personas. Hay mucha gente que está quedando sin trabajo, hay pymes que no pueden funcionar, que han perdido sus negocios, no pueden vender. Imagínate los que vienen a las ferias de Navidad, los que vendían o los que pretendían ocupar durante esta época, hacían hacían el año. Yo conversaba ayer con una persona que me decía que su papá llevaba todo el año produciendo él manualmente arreglos para la Navidad. Y si no se realiza la feria, que lo más probable es que no se realice, porque creo que la municipalidad ya lo ha dicho, la feria del Parque Italia en Valparaíso, se va a quedar con todo eso. Y ahí él vendía con lo que vivía el resto del año. Y así miles de personas en el comercio, en el turismo, en los restaurantes. Sí, hay mucha gente que trabaja, gran parte de los trabajos son con un sueldo base, pero su gran utilidad es las comisiones. Exacto. Y todo eso lo están perdiendo. Sin duda. Ahora, gobernador, usted lo tocó, el tema de los derechos humanos. Se ha hablado mucho del tema de los derechos humanos, de hecho, insisto, hay recursos en la justicia que se han tomado a razón, ¿no es cierto?, por el accionar de carabineros, el uso de los balines antidisturbios, el uso a lo mejor de las bombas molotov, perdón, de los gases lacrimógenos, pero pareciera que los derechos humanos, usted me puede contestar sí o no, porque usted es autoridad. Y yo entiendo que tiene ciertos parámetros por los que debe regirse y de legalidad. Pero llama la atención que aquí los derechos humanos, y lo quiero decir con mucha responsabilidad, son solo para un sector. Como decía en un video que salió, no sé si lo vio por ahí, un video de internet que salía una persona increpando a un grupo de estos veedores de derechos humanos en Viña del Mar que estaban sentados tranquilamente chateando mientras estaban otras personas saqueando Santa Isabel, cerca de la plaza. Y uno de los tipos lo increpa y le dice, bueno, es que los derechos humanos son solamente, en este caso, para las personas que son atentadas por agentes del Estado. Entonces llama la atención qué pasa con esas familias cuyos padres quedan sin trabajo producto de los saqueos. ¿Qué pasa con los derechos humanos de esa gente que quiere trabajar teniendo las mismas inquietudes de la gran mayoría que salió, en este caso, a movilizarse? ¿Qué pasa? ¿Es tan así el tema de los derechos humanos que solo es para un grupo por un tema político y no para el resto de la población que incluso se ve con un derecho que parecía un juego? Pero si a usted lo pillaba un grupo y le decía el famoso si no quiere bailar, o sea, si no baila pasa, no pasa, y si no quería bailar lo increpaban, le golpeaban el auto, lo colocaban en peligro, ¿es tan así la cosa en este caso? A ver, en primer lugar yo quiero decir que los derechos humanos, y lo he dicho siempre, lo hemos dicho como gobierno, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el intendente en nuestro caso, siempre lo hemos repetido, la protección y el respeto a los derechos humanos es algo que no es transable. Pero así lo he dicho y lo han cumplido mayoritariamente los carabineros y las Fuerzas Armadas. Se ha hecho mucho, o se ha dicho mucho respecto a el tema de los derechos humanos que y se acusa a carabineros y se trata de acusar a las Fuerzas Armadas, muchas veces con datos inexactos. Supimos en algún minuto que dijeron que había muchísima gente que estaba desaparecida, fueron a buscar detenidos desaparecidos en algún lugar donde no era cierto, la gente que supuestamente estaba desaparecida nunca los tuvo. Se ha hecho mucho énfasis en el tema de los derechos humanos respecto de atacar a la institución de carabineros. La gran mayoría de los carabineros y la inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas y carabineros han respetado los derechos humanos, han respetado todos los protocolos con los que tienen que actuar, han actuado dentro del orden constitucional y legal y su propio orden reglamentario, han hecho su trabajo con el mayor esfuerzo, han hecho su trabajo con la mayor dedicación, han dejado prácticamente y han arriesgado la vida en la calle, porque se ven expuestos y se ven enfrentados a tipos que les disparan bombas molotov, que les lanzan balines, eso sí que son totalmente de fierro o de acero, o les lanzan tuerca con ondas. A eso se han visto enfrentados. Y la gran mayoría, la inmensa mayoría, lo han hecho de manera correcta. Entonces, sí, nosotros tenemos que entender que los derechos humanos se tienen que respetar y eso yo creo que nadie puede pensar algo distinto.
pero no podemos pensar que todos los carabineros están actuando contra los derechos humanos, porque no es cierto. Porque lo cierto es que los carabineros están actuando de acuerdo a sus protocolos. ¿Pueden existir personas que no lo cumplan? Por supuesto. ¿Se han vulnerado en ese aspecto? Puede ocurrir, eso tendrán que definirlo los tribunales. Si eso, la verdad, nosotros no podemos ser juez y parte. Nadie puede decir que una acción cumple inmediata o es atentatoria contra los derechos humanos si es que no hay un debido proceso. Y eso creo que es parte de los derechos que nosotros tenemos, parte de los derechos constitucionales, parte de la legalidad, es parte de esta democracia que hemos construido entre todos. La democracia que construimos entre todos fue la que nos dijo, tiene que haber un debido proceso, así lo dice la Constitución. Ese debido proceso no es solo para algunos, no es solo para quienes son acusados de cometer un delito, de cometer un saqueo, de cometer un robo, de cometer un incendio. También lo es para quienes son acusados de cometer acciones fuera de su marco legal, como los carabineros. Todos tienen que tener ese debido proceso. Y será ese debido proceso y los tribunales y los organismos administrativos los que lo definan, si es que hubo o no. Si lo hubo, desde luego que uno tiene que rechazarlo con la mayor de las fuerzas. Pero si no lo hubo, no podemos dejar marcado a una institución o a una persona si es que realmente no ocurrió. Ahora, ese es el llamado a la prudencia. Ahora, lo que tú me decías respecto a, que no quiero evadir esa pregunta, lo que tú me decías respecto al tema de los derechos humanos solo, y como lo han definido, que es solo respecto de aquellas personas que son víctimas de hechos realizados por agentes del Estado, yo siento y creo que los derechos humanos son universales. Quienes tenemos derechos humanos no son solo las víctimas de agentes del Estado, somos todos, y son múltiples, y son variados, y todos hay que respetarlos. Ahora, la respuesta de que cómo o qué hacen quienes son o dicen representar, porque muchas veces hay algunos que son del Instituto Nacional de Derechos Humanos y otros que simplemente se ponen un casco, 4 letras en el casco, 2D y 2H, y dicen ser observadores de derechos humanos. Y a veces, muchas veces, ha ocurrido que Carabineros no sabe cómo distinguir, porque lo cierto es que lo que corresponde es que los observadores son de línea NDH y tienen que ser autorizados por ellos. Pero lo que ellos han definido como derecho humano es algo que tenemos que preguntarle a ellos. ¿Por qué ellos hacen esa diferencia? ¿Por qué para ellos hay ciudadanos de primera y de segunda categoría? Para mí, todos los ciudadanos son sujetos activos. ¿Y usted siente que eso ha pasado en este caso particular? Yo, la verdad es que lo que yo siento o lo que no siento no es tan importante. Los hechos son evidentes y la gente tendrá que decidir si lo comparte o no lo comparte. ¿Y qué siente, bueno, disculpe, qué siente cuando la acusación constitucional en contra del presidente, uno de los hechos que se le acusa justamente haber atentado contra los derechos humanos por haber dado de alguna forma, haber utilizado, como dicen algunos parlamentarios, a carabineros para ir en contra de la población, siendo que usted es autoridad designada directamente, ¿no es cierto?, y en cierto modo de responsabilidad del gobierno? Pero es que es muy fácil decir es muy fácil decir esas cosas. Pero yo creo que la respuesta a eso hay que preguntársela a los comerciantes, hay que preguntársela a los vecinos, hay que preguntársela a todo el grupo de vecinos que, por ejemplo, compraba en los supermercados que quemaron en Valparaíso, en Viña, a todo el grupo de vecinos que utilizaba el metro en Santiago, a todo el grupo de vecinos que utilizaban las estaciones de metro que fueron dañadas, saqueadas y en algunos casos quemadas por delincuentes en Valparaíso. Pregúntenle a todos ellos si lo que hizo el presidente cuando sacó a los carabineros, a las Fuerzas Armadas, fue salir a atacar a la población o salir a defender eso. Yo estoy más bien por la lógica y por el sentido común, que me dice, estaban destruyendo las ciudades. El día sábado, cuando comienza todo esto, el sábado 19, teníamos 5 incendios simultáneos. 5 incendios y además se amenazaba con destruir muchas más cosas. Por lo tanto, cuando uno ve ese nivel de destrucción, ese nivel de violencia, ese nivel de delincuencia, porque eso es lo que ocurría, quien comete delitos y el incendio, el saqueo o el robo es un delito, son delincuentes. No son manifestantes pacíficos que están luchando por un Chile mejor. Son derechamente delincuentes los que están haciendo eso. ¿Quiénes organizan manifestaciones, por ejemplo, dirigentes sindicales, del Colegio de Profesores, de la ANEF, de la Salud, que aparece constantemente llamando? Porque claro, nosotros como prensa nos llegan las convocatorias todos los días, o sea, hay que ser súper transparente en esto. Nos llega por internet por lo menos llegaba hasta hace unos días, a tal hora marcha en tal parte, una lista de marchas. Ahora llegan los carteles, llegan, ¿no es cierto?, los avisos convocando. Ellos indican de alguna manera de que ellos marchan tranquilamente, que son las fuerzas policiales las que los reprimen con elementos que no corresponden y que incluso, no sé, más de alguna oportunidad surgió la discusión de que ellos no se hacen cargo de lo que pasa después de la marcha porque son sujetos totalmente aparte de esto. Bueno, lo primero no es verdad. No es verdad que son los policías los que comienzan a actuar primero. La verdad, y yo lo he visto, yo he estado
prácticamente, no, los últimos días estuve en el incendio, pero prácticamente todos los días en la central de comunicaciones de Carabineros en Valparaíso. Y estoy viendo las imágenes, las que se puede, porque entre otras cosas han tratado de romper todo lo necesario para poder evitar la acción de Carabineros. Y las imágenes demuestran que quienes inician las acciones para generar la acción de Carabineros son precisamente un grupo de manifestantes que rompen, sacan las vallas, comienzan a apedrear a Carabineros, comienzan a atacar a Carabineros, le han tirado ácido a Carabineros, le tiran botellas con pintura, botellas con ácido, atacan a Carabineros. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hay una marcha, por ejemplo, y ahí muchas veces está esta mala interpretación o que se piensa que Carabineros actuó contra una marcha pacífica. Lo que ocurre es que muchas veces en estas marchas son de muchas cuadras. Por lo tanto, quienes van caminando al final de la marcha no ven que en el frente de la marcha ya están atacando a Carabineros. Entonces, para ellos es que Carabineros actuó de manera irracional ante una marcha pacífica. Pero lo cierto es que quienes estaban al frente de la marcha son los que comenzaron a atacar inmediatamente a Carabineros. Y eso Carabineros no puede hacer, no tiene cómo distinguir. Y es por eso que nosotros le hemos dicho a la gente, no se vaya a meter a lugares donde sabe que ocurren disturbios. Y se coloca como ejemplo, gobernador, lo que ocurrió aquel domingo donde marcharon miles de personas desde Viña del Mar hasta Valparaíso por la Avenida España, ¿lo recuerda? Sí, claro. Y que señalan que sin haber hecho nada fueron reprimidos fuertemente por Carabineros al llegar ahí al sector de Barón, al paso sobre nivel. En ese caso ocurre precisamente lo que estaba contando. Eran, no sé, más de 40.000 personas las que estaban marchando. Por lo tanto, las 20.000 que iban al final no vieron lo que las 1.000 que estaban al frente comenzaron a hacer. Y esas 1.000 que estaban al frente comenzaron a atacar violentamente a Carabineros. Comenzaron a atacar desde muchos sectores a Carabineros porque lo que querían hacer era ingresar al Congreso para tratar de destruirlo o quemarlo. Es ahí cuando tuvo que reaccionar Carabineros. Por lo tanto, sí, yo entiendo que alguien puede decir, oye, yo iba marchando pacíficamente con mi familia y de repente Carabineros nos atacó violentamente sin mediar provocación alguna. Pero lo que tienen que entender, y cuando uno va a una marcha, tiene que tener la responsabilidad suficiente. Si yo me incorporo dentro de una marcha de 40.000 personas, los actos, las reacciones de Carabineros no van a ser por mi actuar, van a ser por el de cualquiera de esas 40.000 personas, porque yo de alguna forma tomé la decisión de asociarme a esas 40.000 personas primero en el llamado, porque quiero una marcha por lo que sea, marcho con ellos por ese llamado, pero también respecto a los resultados. Ahora, lo que tú decías respecto a los dirigentes, ahí la verdad es que parece increíble que haya dirigentes que puedan decir, yo no me hago responsable de los efectos. Uno en la vida tiene que ser responsable. Porque dicen que es el gobierno, en este caso usted, el intendente, quienes están llamados a resguardar la seguridad. Pero ellos mismos son los que quieren que Carabineros no actúe. Si eso es lo que no entendemos. Eso es lo que en realidad la población y la comunidad tienen que entenderlo. Tenemos dirigentes que por un lado llaman a marchar, luego dicen, no me hago responsable de los daños que producen esas marchas. Es responsabilidad de Carabineros, pero no quiero que Carabineros actúe. No quiero que Carabineros haga... Simplemente quiero que Carabineros no pueda utilizar ningún medio, que ni siquiera pueda utilizar los gases lacrimógenos. ¿Y qué es lo que quieren? ¿Que Carabineros se exponga y se ponga al frente a recibir los golpes? ¿O simplemente lo que quieren es que la gente que quiere destruir a aquellos que van a cometer delitos, los dejen cometer los delitos? Porque los Carabineros son personas de carne y hueso igual que todos nosotros. Entonces cuando tú lo expones a enfrentarse a un grupo de delincuentes que quieren solo cometer delitos y que además quieren pegarle, golpearlo, atacarlo, de la forma que sea, lo hemos visto. Hemos visto los videos en Santiago cuando se han ido a atacar un vehículo que encuentran en el camino y lo atacan de manera violentísima y que si pudiesen matar a los Carabineros lo harían. Y los Carabineros han sido atacados de forma muy violenta. No podemos exponer a los Carabineros tampoco. O sea, de verdad, y eso creo que la humanidad debe entenderlo, y cualquier persona que tenga un cierto sentido mínimo de humanidad va a entenderlo, porque como te decía, los derechos humanos son de todos. Yo no puedo, y nadie puede exponer a un carabinero a que pierda la vida o que se vea afectado simplemente porque no lo dejan actuar, pero además quieren que actúe. Eso es inentendible. Nos queda un minuto, gobernador. Ha sido una interesante conversación con temas que le hemos planteado y que muchas veces nos plantean a nosotros en la calle. Y creo que es bueno en ese aspecto tener la capacidad de poder conversarlo directamente con quienes son las autoridades. ¿Qué le dice a aquellos, en este último minuto, que acusan el accionar policial con fuerza desmedida, que señalan de que el pueblo está de alguna manera bajo lo que es el poder de Fuerza Carabineros y se suman una serie de cosas, entre ellos la cantidad de fallecidos que lamentablemente ha habido en esta estallido social, como se le llama? Yo quiero decir lo contrario. Yo quiero decirle y quiero hacer un homenaje a los Carabineros.
quiero saludar a los carabineros, quiero decirle a la gente, si ve a un carabinero en la calle, dele las gracias, felicítelo, porque los carabineros son los que nos han protegido durante más de 35 días. Esos carabineros que están todos los días, que también tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, que tienen la misma familia que tenemos nosotros, que sus hijos muchas veces son víctimas de bullying o de ataques en sus colegios por el simple hecho de ser hijos de carabineros. Esos carabineros son los que nos han resguardado y que se han portado a la altura de lo que necesita la sociedad. Esos carabineros, la inmensa mayoría de los carabineros, han respetado todos los protocolos que tienen. Han actuado siempre en favor de los vecinos que necesitan seguridad. Siempre los protegen. A esos carabineros yo quiero darles las gracias. Y quiero que ojalá todos entendieran que hay que darles las gracias. Los carabineros no están del lado de los malos, están del lado de los buenos. Y lo que han hecho es proteger a la gente buena. Y lo que tienen que hacer es defenderla de los delincuentes y los saqueadores, que se meten dentro de estas marchas y que lo único que quieren es destruir al país. A esos carabineros yo quiero darles las gracias. No entiendo que sigan acusándolos de realizar actos cuando sí puede haber, y lo hemos dicho, hay casos donde puede ocurrir que algún carabinero se haya equivocado, pero la inmensa mayoría de los carabineros han hecho su trabajo con la mayor de las pasiones, con el mayor de los compromisos por Chile y por la promesa que hicieron. Muchas gracias, gobernador provincial de Valparaíso, Gonzalo Leantés, por conversar con nosotros. Gracias a ti. Insisto, siempre es bueno poder preguntarle frente a frente a las autoridades sobre estos temas, que son temas que muchas veces nos plantean en la calle, que son preguntas que nos plantean en la calle. Y que creo que en una entrevista a fondo como esta podemos de alguna manera servir de puente para que usted también sepa la respuesta a la autoridad. Que esté muy bien usted y su familia.